un 27 de septiembre. Realicé la residencia de cirugía general en el complejo hospitalario metropolitano del año 82 al 86. Luego hice ahí mismo en el complejo hospitalario metropolitano la residencia de cirugía cardiovascular y torácica por 3 años. Terminé en el año 90, antes de la invasión. Y luego que pasó la invasión me fui a la Universidad de Alabama para hacer la parte de cirugía cardíaca congénita, donde tuve 2 años. Regresé. Un tiempo estuve trabajando en el complejo hospitalario metropolitano en el programa de cirugía cardíaca de niños. Y luego cuando el programa del hospital de niños ya lo organizamos formalmente y comenzó en marzo de 1992, estamos allá de esa fecha. Es interesante y compartir a ustedes que inicialmente éramos 2 cirujanos cardíacos para hacer cirugía de corazón de niño y la parte vascular en ocasiones. El doctor Luis de León, que ya falleció, él fue parte del programa, pero los 4 miembros del programa de cirugía cardíaca del Hospital del Niño, todos son egresados de la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá. El doctor Sousa, Olmedo Sousa, él hizo su residencia de cirugía general en el Hospital Santo Tomás, luego fue a Medellín, donde hizo cirugía cardíaca, y luego fue a la Universidad de Alabama 2 años también a hacer cirugía cardíaca. El doctor Paul Espinosa, también egresado a la Facultad de Medicina, hizo cirugía general en el complejo hospitalario metropolitano y en Colón también. Y luego el Hospital del Niño lo becó para ir a hacer a Medellín cirugía cardíaca, cirugía cardiovascular. La doctora Neslin Galvez, que es la última, ella vino antes que el doctor Espinosa. Ella también es egresada de la Escuela de Medicina. Ella después se fue a España, a Zaragoza, a hacer cirugía cardíaca y cirugía general. Luego estuvo en Holanda y luego en Bélgica haciendo cirugía cardíaca congénita. Entonces es el grupo que conforma el programa de cirugía cardíaca del Hospital del Niño. Yo quiero agradecerles la oportunidad a ustedes de poder conversarles algo de cirugía cardíaca congénita y también pues, la cátedra de cirugía cardíaca que dirige el doctor Gerardo Victoria, y a la Escuela de Medicina por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes esta tarde. Todo lo que vamos a mencionar lo hacemos en el Hospital del Niño y más, desde 1992. Cuando alguien le pregunte si en Panamá se hace cirugía cardíaca congénita, categóricamente le dicen que sí. Ahora estamos un poco limitados por el espacio que tenemos, pero con el hospital nuevo ya vamos a tener mucho más oportunidad de hacer muchas más cirugías en el día y a la semana. Entonces, la cirugía cardíaca congénita no está muy vinculada con la cardiología pediátrica. Y en el hospital tenemos un equipo de cardiólogos pediátricos muy buenos, muy bien entrenados en la parte clínica, en la parte de ecocardiografía, ecocardiograma transesofágico y también las técnicas modernas de cateterismo y tratamiento por cateterismo cardíaco. Así que tenemos un excelente grupo con el cual estamos trabajando. Entonces, después de muchos años de estar de pie, me van a permitir que me pueda sentar para poder conversarles un poquito. Entonces, lo primero que vamos a hablar es ¿dónde pasa? Vamos a hablar inicialmente de 3 entidades que son importantes y mucha de la consulta externa que vemos en el hospital, vamos a ir de menor a mayor en la complejidad. Entonces, como pueden ver, pues el conducto arterioso persistente o ductus arterioso persistente, el ducto es una arteria producto del origen de los arcos branquiales. Entonces, esto es, ahora con el desarrollo que tenemos del ecocardiograma se hace diagnóstico muy temprano
desde el paciente que nace o del paciente antes de nacer, porque en el hospital se hace mucho ecocardiograma fetal. Entonces ya tenemos diagnósticos de cardiopatías complejas o de cardiopatías muy sencillas y el grupo se prepara para resolverlas. Algo de la clínica del ductus arterioso, pues los pulsos saltones y la hiperactividad cardíaca, eso cuando los niños son un poco más grandes. Pero en el neonato, pues el diagnóstico se hace porque el paciente o nació prematuro o está en falla cardíaca, y entonces pues se hace el diagnóstico tempranamente con la ayuda del eco transesofágico, del eco transtorácico y algo de la clínica del paciente. Antes de la llegada del doctor Campos, que es el hemodinamista y cardiólogo pediátrico entrenado en hemodinámica, hacíamos mucha cirugía convencional abierta. Mucha cirugía convencional abierta, y recordar que solamente el ductus pues comunica la aorta torácica descendente con la rama izquierda de la arteria pulmonar. Ahora, con el desarrollo que tenemos en el hospital de la cirugía cardíaca o la parte hemodinámica, entonces la mayoría de los pacientes o se cierran con medicamentos como la indometacina, a veces también se usa el acetaminofén. Si el paciente no es candidato para cierre con medicamento, entonces el doctor Campos trata de cerrarlos con dispositivos, con coils, que son unos alambritos que hacen que la sangre se trombose alrededor del coil y se cierra el conducto. Y si el conducto es muy grande, que ellos consideran que es muy grande, entonces lo llevamos a cirugía. Algunos cuidados postoperatorios que hay que tener con los pacientes, dependiendo de la condición en la cual el paciente está. Pero realmente es una cirugía relativamente sencilla. Como le explicaba, años atrás hacíamos mucha cirugía abierta, pero ya prácticamente no hacemos, todo se hace por cateterismo. La siguiente patología es la coartación de la aorta, que no es más que una estrechez, que puede ser desde el callado aórtico hasta un poquito pasando el ducto de la aorta torácica descendente, y por eso se clasifican en tres, antes del ductus, la preductal, la postductal y la justaductal. Dependiendo de la estrechez, entonces el paciente asimismo comienza desde la parte neonatal o ya un poquito más grande, comienza a presentar síntomas. Ya no tenemos estos pacientes que se diagnosticaban tardíamente a la edad de 4 o 5 años con una serie de complicaciones. Ya no vemos este tipo de pacientes con todo el desarrollo que tenemos, no solamente en la parte de la cardiología pediátrica, sino también en la parte del entrenamiento del neonatólogo. Entonces, esta imagen que está ahí a la izquierda es una imagen de un paciente del hospital de hace mucho tiempo, en la cual pues se hace el diagnóstico de dónde está la coartación, el arco aórtico y la aorta torácica descendente. Y cuando hay mucho o una disminución del calibre del arco aórtico, entonces se hace lo que se llama una reparación extendida. Inicialmente se recomendaba que los pacientes con coartación de aórtica diagnosticada fueran operados, pero también ahora con el desarrollo de hemodinámico, algunos de estos pacientes se les puede hacer dilataciones con balón. Y se puede hacer las dilataciones cuantas veces sea necesario. La imagen del centro es una dilatación con balón y colocación de stent cuando el paciente ya es un poco más grande. Cada vez se está disminuyendo la edad para colocar un stent. Anteriormente pues se esperaba que el paciente ya estuviera en la etapa de adolescencia, si se había recuartado o si venía por primera vez con una coartación, se le coloca un stent forrado. Y la última lámina pues para explicar más o menos cómo es una resección y anastomosis, término terminal, en donde la ligadura del ducto es parte de la cirugía que se le realiza al paciente. La otra anomalía son los anillos vasculares, que hay una gran variedad de ellos, subclavia derecha aberrante, doble arco aórtico, sintomático. Muchas veces la clínica del paciente es importante, es un paciente que tiene un estridor o un paciente que tiene problemas para deglutir y inicia la sospecha de que el paciente puede tener un anillo vascular o un doble arco aórtico que produce un anillo vascular. Entonces ahí van a ver en la imagen
todo lo que los pacientes pueden tener, pues síndrome de dificultad respiratoria, la respiración ruidosa como el estridor, tos irritativa cuando el paciente traga sólidos, se tiende a ahogar, vómitos, el ronquido, el llanto difónico. Regularmente son sintomatología de niños grandes, pero ya de niños pequeños en la etapa neonatal también los vemos y se están corrigiendo tempranamente. Entonces, la imagen para demostrarlo, un arco izquierdo, un arco derecho. Y esta imagen que van a ver ahora era la única imagen que teníamos antes para saber si el paciente tenía o no tenía un anillo vascular, y era un esofagograma. Pero ahora con el desarrollo de la radiología, todos estos pacientes que tienen dudas, se le hace una broncoscopía o se le hace también una angiotomografía para poder ver la imagen del anillo vascular. Se busca el anillo, una toracotomía izquierda, se busca el anillo. Si es una subclavia derecha aberrante, se busca allí en la parte de atrás de la aorta, cerca del esófago. Se sutura, se corta y se sutura. Esa es una cirugía. Solamente hay que estar bien claro en la anatomía y saber cuál es el arco principal, si es el anterior o el posterior. Y la cirugía es una cirugía prácticamente curativa. Algunos pacientes que han estado mucho tiempo con la compresión, entonces ellos tienen algo de traqueomalacia que con el pasar del tiempo comienzan a mejorar. Entonces, ya de las reparaciones que hacemos de corazón abierto, como tradicionalmente se le conoce a la cirugía, la más común de las que se hacen es la comunicación interatrial, como le explicábamos ahí, de las más comunes o de las más simples o menos complejas hacia las más complejas. Entonces, la comunicación interatrial no es más que un defecto en el tabique interauricular o interatrial. Se clasifica de varios tipos: el ostium secundum, que es el más frecuente, el ostium primum, tipo seno venoso, seno coronario, y la uno que son seno venoso inferior, y algunos que son mixtos también. Entonces, como le explicaba, todo va desarrollando, y la cirugía convencional, que es una cirugía, yo pienso que mucho para lo que hay que hacer, hace ya varios años se comenzaron a desarrollar dispositivos que se ponen por cateterismo. Al paciente se le hace eco transesofágico, y entonces con el eco transesofágico se puede definir cuál es el tamaño del dispositivo que se utiliza. Este es un dispositivo que se conoce con el nombre de Amplatzer, es el que más comúnmente se utiliza. Hay una variedad de ellos, pero es una cirugía curativa, sencilla, que resuelve solamente con una punción en la ingle y el paciente. Ya la cirugía convencional, pues ya amerita el uso de una máquina de circulación extracorpórea. Ahí tenemos una imagen de una comunicación interauricular tipo seno venoso. Las comunicaciones interauriculares, si son muy grandes, tradicionalmente se cerraban directamente, si los bordes eran fácilmente que se podían suturar uno con el otro. Pero ya de un tiempo para acá estamos utilizando parche de pericardio autólogo. Se corta el pericardio autólogo del paciente cuando se hace la esternotomía, se mantiene allí en fresco, y luego se utiliza para suturarlo en el defecto, de tal manera que el paciente no tenga ningún tipo de arritmia, porque estábamos viendo que los pacientes que se les hacía cierre directo, pues siempre tenían algún tipo de arritmia postoperatoria. La siguiente defecto es la comunicación interventricular o un defecto del septum interventricular. Es de las segundas cardiopatías simples más frecuentes. Hay de diferentes tipos, como lo ven: el tipo perimembranoso, el muscular, el subarterial, ya sea subarterial aórtico o subarterial pulmonar. Hay de vía de entrada del ventrículo derecho, hay de vía de salida del ventrículo derecho, una cantidad y todos diagnosticados por ecocardiograma. Dependiendo de la condición del paciente, entonces al paciente se le puede colocar un parche, como el que se veía en la imagen de abajo,
que puede ser un parche de politetrafluoroetileno o puede ser un parche de pericardio autólogo, que es el que estamos usando más en los últimos años. Pero si el paciente no es candidato para cirugía porque su condición nutricional no es la adecuada, ha venido de muchas fallas cardíacas o ha tenido muchos procesos infecciosos que el paciente no sabemos que no va a tolerar una cirugía correctiva con circulación extracorpórea, entonces le hacemos un cerclaje de la arteria pulmonar con la finalidad de que el paciente no desarrolle hipertensión pulmonar y se mantiene con el cerclaje por un tiempo. Los cardiólogos lo siguen evaluando, lo siguen viendo su crecimiento y desarrollo, y entonces cuando el paciente ya está en condiciones de operarse o hacerse una cirugía correctiva, ellos le realizan una angiotomografía para la localización de la banda que se pone alrededor de la arteria pulmonar, o también le hacen un cateterismo cardíaco para ver las presiones pulmonares. Es muy importante saber cuál es la presión pulmonar de un paciente que se va a corregir, al igual que la resistencia vascular pulmonar. Eso es muy importante porque si los pacientes tienen resistencia pulmonar un poco alta o hipertensión pulmonar, entonces hay que utilizar óxido nítrico o algún otro equipo que se tiene para que el paciente pueda tolerar la corrección. La tetralogía de Fallot. Ya comenzamos a ver las cardiopatías complejas. La tetralogía de Fallot, Etienne Fallot, por allá por los años 1896, por allá, observó que algunos niños en Francia nacían con los labios morados y las uñas moradas. Y en un estudio que hizo de autopsias de estos pacientes, encontró cuatro características importantes que por eso se llama tetralogía de Fallot. Encontró que el paciente tenía un defecto septal interventricular amplio, encontró que tenía la aorta rotada más del 50% a través del septum interventricular, encontró también que el paciente, pasada cierta edad, desarrollaba un crecimiento del músculo antes de la válvula pulmonar, y cuando los pacientes eran mucho más grandes, desarrollaban también hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces son las cuatro características de la tetralogía de Fallot. Los pacientes que tienen comunicación interauricular se les conoce también como pentalogía de Fallot. Y estas imágenes ya prácticamente nosotros no vemos pacientes así con estas características de estar en cuclillas acostados, o el paciente que ya tiene, por ejemplo, 10, 12 años, 14 años, estar de pie conversando con alguien y al rato se agacha para mejorar el retorno venoso. Las manos con uñas en vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor, ya prácticamente nosotros no vemos esto, a menos que sea un paciente que se haya quedado mucho tiempo en casa, que nunca lo trajeron a una consulta, o que cuando lo trajeron y le hablamos de que había que operarlo, los familiares se asustan y se llevan el paciente, sobre todo cuando son del área de comarca o alejados. Ellos traen al paciente cuando ya realmente su condición física está bien deteriorada. Entonces, clásicamente, el corazón en forma de bota, la imagen lo demuestra allí de una manera muy interesante. Antes del desarrollo que tiene la cirugía cardíaca ahora, los pacientes con tetralogía de Fallot se les hacía una fístula que se conoce como fístula de Blalock-Taussig. La doctora Taussig, cardióloga pediátrica, y el doctor Blalock, que era el cirujano muy famoso de Clínica Mayo. Por ahí hasta una película del tema. Ella pensó en que si se mejoraba la circulación pulmonar a los pacientes, la saturación mejoraba. Y se le hizo inicialmente a los pacientes una anastomosis de la arteria subclavia, en este caso derecha, a la rama derecha de la arteria pulmonar, pero es una cirugía bastante difícil. Lo más sencillo, si se necesita una fístula sistémico-pulmonar, como se conoce, la fístula de Blalock-Taussig, es utilizar un tubo de politetrafluoroetileno o de Gore-Tex
para anastomosarlo entre la arteria subclavia izquierda y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Esto ayuda a que las arterias pulmonares crezcan, se desarrollen y el paciente se pueda preparar para una cirugía definitiva en el futuro. Cuando se comenzaron a operar los primeros pacientes de tetralogía de Fallot correctivo, se esperaba que el paciente tuviera 6 años antes de iniciar su periodo escolar. Ahora nosotros en el hospital corregimos pacientes con tetralogía de Fallot de 1 año, 9 meses y hasta menos, dependiendo de la condición del paciente. Y la cirugía consiste en resecar el infundíbulo, el músculo que está ahí en el infundíbulo antes de la válvula pulmonar, cerrarle la comunicación interventricular. Cuando le cierra la comunicación interventricular, la aorta se desvía para el lado izquierdo y no hacemos nada con la hipertrofia del ventrículo derecho. O sea que la cirugía es colocación del parche para cerrar la comunicación interventricular, resecar el músculo, como se ve ahí en la imagen del centro, para que no quede una lesión residual por obstrucción, de tal manera que la cirugía sea exitosa, ¿no? O sea, dos cosas son importantes en el paciente para corrección de tetralogía de Fallot. Utilizamos los valores Z y también lo que se conoce como la ley de Magun. La ley de Magun, que fue el cambio que hubo cuando se corregían los pacientes hace muchos años con tetralogía de Fallot, que no se sabía por qué unos pacientes fallecían y otros sobrevivían a la cirugía. En los inicios se pensaba que era porque el ventrículo izquierdo era muy pequeño, pero después de muchos estudios se demostró que era importante el desarrollo de las arterias pulmonares, y eso se basó en la ley de Magun. La ley de Magun dice que el diámetro de la rama derecha de la arteria pulmonar cerca del ilio más el diámetro de la rama izquierda pulmonar cerca del ilio, dividido entre el diámetro de la aorta a nivel del diafragma, debe ser igual a 2. Si el paciente tiene 2 o más de 2, es un buen candidato para cirugía. Si tiene hasta 1.5, se puede considerar ahora un buen paciente candidato para cirugía. Si tiene menos de eso, es mejor, y los valores Z alterados, entonces es mejor hacerle al paciente una fístula central o una fístula de Blalock-Taussig para que el paciente crezca y después vaya a cirugía correctiva. Y cuando se hace la cirugía, pues no puede quedar lesión residual ni en el infundíbulo muscular, ni tampoco un orificio en la comunicación interventricular que dé mucho flujo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. La siguiente patología, que es un poco más compleja, es la que se conoce como el canal atrioventricular o defecto de los cojinetes. Por definición, nosotros tenemos en nuestro corazón una válvula atrioventricular derecha que se conoce como tricúpide, una atrioventricular izquierda que se conoce como válvula mitral. Entonces, el paciente que tiene un canal atrioventricular total, porque es parcial también, o completo, le hace por definición, le hace falta la porción distal del tabique interauricular y le hace falta la porción proximal del tabique interventricular. O sea que el paciente tiene una sola válvula. Entonces la cirugía va a consistir en esa única válvula, convertirla en 2 válvulas, en una válvula derecha y una válvula izquierda. Se puede, como ven las imágenes allí, tiene un corazón normal y la que está al lado tiene un canal atrioventricular completo, o sea, una sola válvula. Y la cirugía consiste en crear 2 válvulas, la derecha y la izquierda, la tricúpide y la mitral, a través de puede ser con un solo parche o con una técnica del doble parche. No vamos a entrar en ese detalle, porque es una cirugía bien complicada. La otra patología que vemos con mucha regularidad son las conexiones venosas anómalas pulmonares totales. Recuerden que las venas pulmonares regresan a la aurícula izquierda para que la sangre pase al ventrículo izquierdo y luego salga por la aorta hacia el resto del cuerpo. Entonces, los defectos o anomalías pulmonares totales pueden ser supracardíacos, cardíacos, infracardíacos y los mixtos.
La imagen que ven allí inicialmente pues, es un defecto supracardíaco en donde las 4 venas pulmonares drenan a una vena vertical. Esa vena vertical drena por la vena cava superior, va a drenar a un colector que va a estar detrás de la aurícula izquierda. Entonces la cirugía va a consistir en hacer una anastomosis entre el colector común con la aurícula izquierda. Y aquí tienen una variedad de los que tenemos, que se ven con mucha regularidad. El más frecuente, pues el supracardíaco, el del seno coronario le sigue en frecuencia, y el menos frecuente es el infracardíaco, en el cual el colector común es el vertical que ven hacia abajo, dice colector venoso, que muchas veces drena la sangre a la vena porta o a la vena hepática, o a la vena cava inferior también, en otras ocasiones. Entonces igual, hay que anatomizar ese colector común a la orejuela del atrio izquierdo o dependiendo de las facilidades que haya para hacer la anastomosis. Estos son pacientes que realmente llegan con mucho compromiso hemodinámico, son pacientes muy cianóticos. Algo bien interesante es que los pacientes con cardiopatía congénita compleja se ponen cianóticos. Entonces siempre tenemos la tendencia a pensar que el paciente con tetralogía de Fallot es el que se pone cianótico primero o nace cianótico, ¿no? El paciente que nace cianótico, te pueden apostar que tiene o una transposición de grandes vasos o tiene un drenaje venoso anómalo que está obstruido. La tetralogía de Fallot, el paciente se pone cianótico después de los 3-4 meses. Tiene un nivel de tolerancia todavía. La transposición de las grandes arterias. Recuerden que el tronco de la arteria pulmonar nace en el ventrículo derecho y la aorta en el ventrículo izquierdo. Entonces la transposición clásica es cuando la aorta emerge del ventrículo izquierdo, la aorta emerge del ventrículo derecho y la arteria pulmonar emerge del ventrículo izquierdo. O sea que son atrio ventricular concordante, ventrículo arterial discordante. Y hay una variedad de ellos. El paciente es, como les decía, puede poner sintomático, cianótico, falla cardíaca. La cianosis es muy importante. Y lo más importante es el tratamiento médico inicial en el paciente para mantener el ductus abierto. Para eso se usa la prostaglandina E, para mantener el ductus abierto. Pero estos son un paciente que tenemos que operarlo tempranamente. Regularmente lo operamos entre el 7º día por ahí o antes si es necesario, porque al mes, cuando las resistencias cambian, ya el paciente no es buen candidato para cirugía correctiva. Y la cirugía correctiva, como lo van a ver, consiste en transformar la arteria pulmonar en aorta y la aorta en arteria pulmonar, lo que se llama como switch arterial. Antes de que el doctor Yatene de Brasil ideara la técnica del switch arterial o la cirugía de Yatene o de Gatene, se hacían reparaciones intracardíacas a través de unos parches. Eso es lo que se llama cirugía de Mustard o cirugía de Senning, y se transformaba el atrio derecho en izquierdo y el izquierdo en derecho a través de unos parches intracardíacos. Pero lo que se hace modernamente ahora, a menos que el paciente venga muy tarde, después de los 5 meses, 4 o 5 meses, ya no se puede hacer no se debe hacer una cirugía de Yatene o de switch arterial. Entonces a estos pacientes se les hace cirugía de Senning. Y junto con el cambio de posición de las arterias se reimplantan las arterias coronarias, como ven ahí en la imagen. Si tienen alguna pregunta o algo que no vaya muy claro, lo pueden hacer. Entonces, otra cardiopatía más compleja como la atresia tricupidia. Estos son pacientes que solamente no tienen un ventrículo derecho pequeño, reducido. Son cardiopatías muy complejas que hasta hace mucho tiempo estos pacientes no tenían qué hacer con ellos. Hasta que en 1945
Esa es una cirugía que cayó en desuso y se volvió nuevamente a utilizar. Comenzamos a hacer las derivaciones cabopulmonares bidireccionales. Antes era una sola dirección, ahora se llaman derivación cabopulmonar bidireccional o cirugía de Glenn. Glenn inventó por allá por el año 45. Hace una anastomosis de la vena cava superior a la rama derecha de la arteria pulmonar, de tal manera que todo lo que retorna de los brazos y de la cabeza y del cerebro va directamente a los pulmones, a oxigenarse. Y esto mejora la condición del paciente. Inicialmente se utilizó para las atresia tricúpida, pero para cualquier cardiopatía compleja que no amerite una reparación intracardíaca, se le hace al paciente una cirugía de Glenn, si lo permite, o se le hace una fístula de Blalock-Taussig primero, después se le hace una cirugía de Glenn como a los 4 o 5 meses ya se puede hacer. Inicialmente, cuando se inventó la cirugía, había que esperar que el paciente tuviera por lo menos un año para hacerla. Y luego, si el paciente de alguna manera necesita todavía en el tiempo hacerse cirugía correctiva, y no tanto como cirugía correctiva, porque para muchos grupos la cirugía que voy a mencionar es como un puente para un trasplante cardíaco, que es la cirugía de Fontan, que no es más que colocar un tubo que anastomose la sangre que viene de la vena cava inferior a la rama derecha de la arteria pulmonar, casi enfrente de donde se hizo inicialmente el Glenn. Eso lo hacemos en 2 etapas. En una sola etapa no regularmente, porque el paciente con la cirugía de Glenn mejora bastante y puede esperar un tiempo para hacer la cirugía de Fontan. La cirugía de Fontan tiene una historia muy interesante. Guillermo Creus, de Argentina, ellos tienen un hospital ahí en Buenos Aires, el hijo del que está haciendo más las cirugías ahora. Ellos crearon la misma cirugía que creó Fontan, el mismo diseño, la misma cirugía, en lugares distintos, sin que supieran. Cuando salieron las primeras publicaciones se dieron cuenta que estaban haciendo lo mismo en América y en Francia, en épocas prácticamente similares. Entonces, para cualquier cardiopatía compleja que no amerite o que no acepte el corazón una reparación intracardíaca, es un paciente que es candidato para cirugía de Fontan. Como van a ver ahora, ventrículos únicos, truncus, dependiendo de la... Entonces, el truncus arterioso es otra cardiopatía bien compleja, es un paciente que hay que operar en los primeros 3 meses de vida. Este es un paciente que no tiene conexión de la arteria pulmonar con el ventrículo derecho, sino que nace ya sea ahí por encima de la válvula aórtica, o puede ser también en la rama derecha y la izquierda nazcan del mismo tronco de la arteria pulmonar, perdón, de la aorta. Entonces son pacientes que ameritan ser corregidos tempranamente, porque si no desarrollan hipertensión pulmonar. En algunos casos está bastante cerca el tronco de la arteria pulmonar del ventrículo derecho, de tal manera que se pueden anatomosar, ahí se pueden pegar y colocarle un parche encima. Los parches regularmente son de pericardio autólogo, pericardio bovino, o se usan también conductos externos para corregir y reparar el defecto, porque no da lo suficiente. Se usa homógrafos de aortas de cadáver, pero lo más común ahora es usar la vena yugular de la vaca, que viene con una válvula. Eso se procesa, se elimina todo el riesgo de infeccioso, viene en un líquido que se llama glutaraldehído, y lo utilizamos para entonces hacer un puente entre el ventrículo derecho y el tronco de la arteria pulmonar en pacientes con truncus arterioso, y también lo usamos en pacientes con corazón univentricular. El corazón univentricular, pues, cuando se hacen los estudios del paciente se observa qué morfología tiene, que no es muy importante, si es morfología ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. A veces el paciente tiene los 2 ventrículos, pero uno de los 2 ventrículos es muy rudimentario. No es un paciente que se le puede realizar con facilidad una cirugía de dividir los ventrículos. Hay grupos
que lo hicieron por mucho tiempo, no tuvieron buenos resultados. Ahora hay unos grupos en Japón y en China que están haciendo, dividiendo los dos ventrículos. Hay que esperar a ver, porque hay muchos problemas de arritmia, hay muchos problemas de falla cardíaca, por así una cirugía prolongada. Entonces, nosotros por acá en otro ambiente, pues, hacemos cirugía de Fontan, o le hacemos al paciente derivación cabopulmonar bidireccional. Aquí la imagen, pues, para demostrarle cómo es una cirugía de Glenn bidireccional. No es más que la podemos hacer con circulación extracorpórea, sin circulación extracorpórea, con unos shunts, pero regularmente la hacemos ahora con circulación extracorpórea. Ahí se ve la cánula de la cava superior con el ojo blanco, con la cinta es azul, y haciendo la anastomosis a la rama derecha de la arteria pulmonar. Y la de la esquina, con el tubo blanco, es haciendo la anastomosis de la vena cava inferior a la rama derecha de la arteria pulmonar. Bueno, nosotros hace muchos años hace muchos años, en el 2009, se hizo una evaluación para el hospital de cómo estarían divididas las cardiopatías, cuál era el riesgo de cirugía en el hospital y qué había que hacer para mejorar ese riesgo y obtener los mejores resultados. Entonces, tuvimos un evaluador de la Organización Panamericana de la Salud. Él vino y estuvo con nosotros como una semana y media por allí, viendo todo el ambiente del hospital. No hacer cirugía, vino a ver el ambiente del hospital, el comportamiento de la parte médica, de los cuidados intensivos, el paciente con sus características. Y entonces él desarrolló cuáles eran los factores de riesgo críticos para los pacientes en cirugía. Y realmente nosotros, desde aquel entonces, que el programa ya estaba bastante cimentado, más lo que tenemos ahora, los riesgos eran muy similares a los pacientes que se operaban en países cercanos aquí, que tenían programas probablemente un poco más adelantados que nosotros. Y tenemos las mismas condiciones, la misma mortalidad que otros países, que Argentina, que Cuba, que son tan famositos ellos, Colombia, que tiene muy buenos programas, que México. Tenemos los mismos resultados, solo que ellos hacen más cirugías que nosotros. Nosotros estamos haciendo como promedio anual como 65 cirugías. Solamente tenemos 2 días de cirugía correctiva cardíaca y un día para cirugías paliativas. Ya con el hospital nuevo vamos a tener todos los días para operar. Tenemos el equipo para eso. Y después que tengamos un tiempo de estar operando una vez al día, todos los días de la semana, vamos a ir incrementando a 2 cirugías por día, porque vamos a tener un mejor espacio también de pacientes, o para donde poner los pacientes en cuidado intensivo. Entonces, como ven, cirugía de muy bajo riesgo, el cierre de las comunicaciones interauriculares, los ductus, las coartaciones de aorta, las conexiones venosas anómalas parciales, y ahí entonces sigue incrementando el riesgo quirúrgico de los pacientes idénticos a otros lugares, hasta llegar al riesgo más elevado, que ya son los pacientes que mencionamos en las cardiopatías al final de la presentación. Truncos arteriosos, reparación de Epstein, eso no se ha modificado en muchas partes. Síndrome del corazón izquierdo hipoplástico, una cirugía técnicamente bien complicada. Bueno, creo que hemos terminado y no les quito más el tiempo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. ¿Puede repetir en qué consistía la cirugía de Senning? La cirugía de Senning no es más que transformar la aurícula izquierda en la aurícula derecha en aurícula izquierda y la izquierda en aurícula derecha. Y se hace a través de la construcción de un parche que puede ser con pericardio
autólogo, como tiene la válvula tricúspide, entonces la sangre con el parche que se coloca a través de la anastomosis, la vena cava inferior y la vena cava superior se desvía hacia la aurícula izquierda, haciéndole a través de la válvula tricúspide y haciéndole una sella. Y entonces lo que era la pared de la aurícula derecha, se le hace una incisión donde drena las arterias pulmonares y se baja y se anastomosa de tal manera que todo lo que viene del lado izquierdo pasa por ahí al ventrículo izquierdo. Ese era el recurso que se tuvo hasta hace muchos años, hasta que en el año 74 Yatene publicó sus primeros trabajos. Todos los pacientes operados por Yatene en su primera publicación en el año 74 eran pacientes ya grandecitos, pero todos tenían comunicación interventricular. Cuando el paciente tiene comunicación interventricular, el ventrículo izquierdo se mantiene entrenado para soportar la circulación sistémica cuando lo pones a trabajar como ventrículo izquierdo verdadero. Pero el paciente que tiene transfusión de grandes vasos con septum intacto, hay que operarlo antes del primer mes de vida, porque si no el ventrículo se desentrena y es un paciente que va a caer para cirugía de Cenning posteriormente. Cuando el paciente llega a la etapa de adolescente, si le has hecho cirugía de Cenning, probablemente lo puedas convertir en un Yatene, dependiendo de las condiciones del paciente. Resistencias pulmonares, resistencia vascular sistémica, resistencia vascular pulmonar, presión pulmonar. La inmensa mayoría de las cardiopatías complejas, su corrección quirúrgica depende de las resistencias vasculares pulmonares y de la presión pulmonar. Si tienes óxido nítrico, si tienes ECMO, eso ayuda para que un paciente que en teoría no es fácil se tienen este tipo de ayuda para que el paciente pueda salir de la cirugía. Estuvimos hablando un poquito de cosas muy complicadas, muy complejas. Pero es bueno tener una idea. Me voy contento con que sepa que todo esto lo hacemos en el Hospital del Niño de Panamá. Eso para mí es lo más importante y siempre lo digo. Porque siempre se piensa que están recogiendo fondos para mandar a un paciente a operar X, Y, Z lugar. Pero cuando les pregunten a ustedes, no, si eso lo hacen en el Hospital del Niño, vayan y busquen al doctor algo. Tenemos un buen grupo de cardiólogos, bien entrenados, realmente bien entrenados, haciendo cosas fabulosas. Y los cirujanos, ni se diga. El relevo generacional ha sido muy bueno. Muy bien. Un placer haber estado aquí con ustedes conversando un poco.